Gracias a Dios por la bendición que nos da de haber cuidado de nuestra vida durante toda la semana, pero al mismo tiempo que nos haya permitido llegar hasta este día. Así que quiero pedirte, por favor, que abras tu Biblia en Gálatas. Abre tu Biblia, por favor, en la carta a los Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 2. Hoy vamos a estar iniciando con el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Gracias a Dios que nos permite poder meditar en su palabra. Permíteme orar antes de comenzar el pasaje del día de hoy. Señor, gracias por esta hermosa mañana que nos regala, Señor, por este clima que podemos disfrutar la mayoría. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Tú has permitido que lleguemos hasta este día, a este lugar, para adorarte, para reconocer que tú, Señor, eres el único y verdadero Dios. Permítenos que podamos meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, que ningún problema técnico, que ningún problema, Señor, que interrumpa nuestra concentración. Por favor, Señor, ayúdanos en este tiempo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, familia, mantén tu Biblia, por favor, abierta en la carta a los Gálatas, pero quiero solo darte una pequeña recapitulación. Hace 8 días vimos cómo el apóstol Pablo defendía no solo el evangelio que predicaba, sino también su ministerio. ¿Recuerdan que vimos acerca de eso? De hecho, hace 8 días yo normalmente escucho los sermones también para ver, pues obviamente, en qué cosas puede uno mejorar siempre. Y hace 8 días yo mencioné algo respecto al tema del apóstol Pablo predicándole a los judíos helenistas, y yo mencioné que los judíos helenistas eran los que habían nacido en Judá. Quiero corregir ese error, porque no, los judíos helenistas eran aquellos judíos que habían nacido fuera de la tierra de Judá, pero de padres judíos. A esos judíos que nacieron en su tierra se les conoce en Hechos capítulo 6 como judíos nativos, es decir, nacieron en ese lugar. Entonces quiero hacer esa pequeña corrección. Pero bueno, entonces el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 1, comienza a defender no solamente el mensaje que él traía, sino también su ministerio. Por esa razón, en Gálatas 1:1, si recuerdas junto conmigo, Pablo dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombre, ni mediante hombre alguno. Inmediatamente dice, sino por medio de Jesucristo. Cristo es el que le dio ese ministerio apostólico. Y después, en Gálatas capítulo 1, versículo 11, ahora el apóstol Pablo comienza a defender la palabra o el mensaje. Dice en el versículo 11, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. La razón por la que Pablo estaba haciendo esto, mis hermanos, recordemos que era porque un grupo de falsos hermanos que le estaban enseñando a los gentiles que además de conocer y recibir a Cristo, de entender y reconocer el evangelio, ellos debían obedecer la ley de Moisés y debían circuncidarse. Eso es lo que este grupo de falsos hermanos estaba enseñando: a obedecer la tradición de los ancianos, seguramente a celebrar las fiestas, obedecer el Shabbat, entre otras reglas que, si no se siguen al pie de la letra de acuerdo a estos judíos, no puedes ser salvo. Necesitas obedecerlas. Es decir, lo que dijimos hace 15 y hace 8 días, lo que este grupo de personas estaba anunciando era una salvación por obras. Cristo y algo más. Cristo más portarse bien. Cristo más dar ofrendas sacrificiales. Cristo más algo extra. Pero el evangelio de Pablo no iba conforme al evangelio de los judaizantes. De hecho, vimos hace 8 días lo que nosotros entendíamos por el evangelio. El evangelio son las buenas noticias, mis hermanos. Escucha esto: las excelentes noticias de lo que Dios hizo y está haciendo a través de la vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo para proveer salvación a nosotros los pecadores en todo el mundo. Es decir, el evangelio anuncia que Cristo al día de hoy sigue salvando pecadores necesitados de la gracia de Dios. Así que el día de hoy, mis hermanos, estaremos meditando en el capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y yo he titulado este sermón de la siguiente manera: Unidad por el evangelio. Este será el título de nuestro sermón de esta mañana: Unidad
por el Evangelio. Acompáñame a tus Biblias, a tu Biblia, por favor, y lee conmigo Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 10. Dice el apóstol Pablo: entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos maestros, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario. Vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Este será el pasaje, mis hermanos, en el que estaremos meditando durante unos minutos en esta mañana. Y quiero que junto conmigo veas tres ideas. Normalmente siempre pienso como en tres ideas para que podamos entender el pasaje de una forma un poquito más específica. No significa que solo hay tres ideas o que solamente podríamos ver tres cosas. Hay demasiadas cosas, pero quise simplificar de algún modo estas ideas para que entendamos nuestro pasaje. Y son las siguientes. Del versículo 1 y 2, yo entendí o vi esta idea que quiero compartir contigo, la cual titulé El Evangelio confirmado por Dios. Versículo 1 y 2. Del versículo 3 al versículo 5, el evangelio que no cede. Y del versículo 6 al 10, el evangelio que une. Estos son los tres puntos. La costumbre ya me estaba haciendo voltear a la pantalla, pero me acordé antes de voltear. Entonces, el evangelio confirmado por Dios, el evangelio que no cede, el evangelio que une. Y quiero que escuches esta idea central, esta idea que quiero compartir contigo, que considero de algún modo resume lo que vamos a estar hablando en esta mañana, y es la siguiente. El evangelio une a los creyentes, pero enfrenta oposición de los falsos cristianos que buscan distorsionar la verdad de la gracia. Esa es la idea central, mis hermanos, que vamos a estar viendo en esta mañana. El evangelio une a los creyentes. El verdadero evangelio trae unidad entre creyentes, pero enfrenta la oposición de los falsos creyentes, enfrenta oposición de falsos cristianos que tienen un objetivo, de acuerdo a Gálatas capítulo 2, distorsionar la verdad de la gracia. Mis hermanos, tú y yo conocemos a muchas personas dentro de nuestros círculos que se hacen llamar cristianos. Es más, simplemente si yo pregunto el día de hoy, en esta mañana, ¿quién es cristiano? Creo que pocos serían los que levantarían la mano. A lo mejor personas que nos acompañan por primera o segunda vez, amigos que nos visitan, pero todos levantaríamos la mano en afirmación de ser creyentes. Tenemos familia cristiana, compañeros de la escuela, del trabajo que son cristianos, o algunos dicen ser cristianos por tradición, porque su familia los llevaba, porque fueron una vez a la iglesia y hicieron una oración de fe. Ahora, pregunto, ¿cuántas veces, no con el pasar de los años, tristemente nos hemos dado cuenta o nos hemos enterado en algunas ocasiones de que algunas personas de nuestros círculos que se hacían llamar hermanos en la fe, con el paso del tiempo han demostrado lo contrario? Tal vez se alejaron del cristianismo no solo por un tiempo, sino para siempre. Tal vez vimos a estas personas que con sus labios declaraban que Jesús es el Señor, pero con sus acciones lo negaban. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enterado de situaciones así?
No sé si tú supiste o viste las noticias, pero hace casi 2 semanas, un supuesto pastor cristiano en Colombia fue arrestado por abusar sexualmente de su hija y por intentar quitarle la vida. ¿Habías escuchado de esa noticia? Las noticias se hicieron virales porque aparecían videos en donde la niña salía corriendo con cinta alrededor. Los vecinos pudieron ayudar a la niña y casi linchan a este hombre. Y quiero que pienses conmigo unos segundos, porque este hombre todos los domingos predicaba delante de una congregación. Seguramente este hombre era amado por su iglesia. Es más, estoy tratando de buscar una palabra, lo demoníaco, lo diabólico, que incluso las noticias muestran, es que este hombre, cuando hacía lo que hacía con su hija, ponía cantos cristianos para que no escucharan los vecinos, para que nadie escuchara sus perversidades. Mis hermanos, este hombre que predicaba cada domingo, según las noticias, había atado a su hija para terminar con su vida. Un hombre que abría su Biblia para hablar de Dios, pero que en lo secreto vivía como un demonio. Es más, si vieron las noticias, pudieron escuchar aún que sus propios feligreses estaban defendiendo a este hombre porque afirmaban que él era inocente, ya que un demonio se le había metido y el demonio era el culpable. No, este pseudo pastor. ¿Te das cuenta? Aún la misma iglesia cegada por alguien que parecía ser cristiano en público, pero en lo secreto estaba alejado de Dios. Qué terrible, mis hermanos. Y sabes algo, posiblemente muchos de nosotros en nuestras propias vidas o a nuestro alrededor conocemos historias de terror de personas que afirman ser creyentes, pero viven como que si no lo fueran. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo, o una de las cosas, mis hermanos, que el apóstol Pablo está acusando en estos versículos. El apóstol Pablo en estos versículos está acusando a falsos creyentes que estaban dentro de la iglesia, que aparentaban un cristianismo, que vivían como cristianos, pero que en realidad ellos no estaban viviendo de acuerdo a las escrituras. No estaban viviendo de acuerdo a lo que el Señor, mis hermanos, decía en su palabra. ¿Sabes algo? Desde ahora quiero animarte a que podamos meditar y reflexionar en lo que vamos a escuchar y que el Señor verdaderamente hable a nuestros corazones, que exhorte nuestros corazones. Así que ve conmigo, por favor, a la primera idea de nuestro pasaje, que la vamos a encontrar en los versículos 1 y 2, la cual he titulado El Evangelio confirmado por Dios. Como te podrás dar cuenta, esta es una continuación, claro, de lo que dice el capítulo 1 en sus últimos versículos. Mira lo que dice el versículo 1 y 2. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación, esto va a ser importante, y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Hace 8 días, mis hermanos, vimos cómo el apóstol Pablo, de nueva cuenta, además de defender su ministerio, está dando su testimonio de conversión y la forma en cómo Dios, a través del evangelio, transformó su vida para siempre. Ese mismo testimonio, él dice que no visitó, en ese mismo testimonio, perdón, él dice, no visité inmediatamente a los apóstoles. De hecho, lo vemos en el capítulo 1, pasaron 3 años para que Pablo conociera a Pedro y a los demás apóstoles, aunque él dice, solamente vi a Pedro y a Jacobo o a Santiago, el líder de la iglesia. Tal vez los demás apóstoles estaban trabajando en la obra misionera, seguramente. Pero después de esta visita, Pablo dice, ok, después de esto, pasaron 14 años. Quiero rápidamente decir algo que considero relevante por algo que voy a decir, pero siguiendo la idea del pasaje anterior, del capítulo 1, se podría pensar o una de dos, o que Pablo está hablando de estos 14 años a partir de su conversión, es decir, Hechos capítulo 9, 14 años después, o hay otras opiniones que Pablo está diciendo 14 años a partir de los 3 años que ya había nombrado, es decir,
17 años a partir de su conversión. Y quiero decirte algo como rápido que es información, pero considero es importante. En la palabra de Dios, específicamente en Hechos, tenemos 4 ocasiones, al menos escritas, que se nos dice que Pablo visitó Jerusalén. La primera, cuando Pablo conoce a Pedro, en Hechos capítulo 9, versículo 26, que es la misma que Gálatas capítulo 1. Recuerden esta conexión. Esta es la primera vez que Pablo visita. La segunda, en Hechos capítulo 11, versículo 30, cuando Pablo y Bernabé llevan ayuda a Jerusalén. ¿Recuerdas que hay una gran hambruna? Un profeta baja y dice, habrá una hambruna, y entonces la iglesia manda a Pablo y a Bernabé. Bueno, eso sucede en Hechos capítulo 11. Después, Hechos capítulo 15, versículo 1 en adelante, Pablo y Bernabé viajan a Jerusalén al primer concilio de la iglesia, en donde los judaizantes estaban diciendo precisamente que si los gentiles no se circuncidaban, no podían ser salvos. Llevamos 3. La última, Hechos capítulo 21, que es en donde Pablo llega para ser arrestado. Ahora, la primera y la cuarta no son probables, o de hecho las podríamos descartar porque no creemos que es la ocasión en donde Pablo está hablando de los 14 años después. Y muchas personas consideran que es el Hechos capítulo 11 en donde Pablo va a entregar ayuda. Pero yo considero, mis hermanos, que lo que Pablo está mencionando aquí sí está sucediendo 17 años después de su conversión y que específicamente está sucediendo en el primer concilio de Jerusalén. Ahora, ¿por qué eso debería ser relevante para nosotros? Porque justamente, mis hermanos, lo que está sucediendo en Hechos 15 es el problema que Pablo está argumentando en Gálatas 2. Bueno, de hecho, en toda la carta de Pablo en Gálatas. Pero debemos entender esto. Mira, quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 15, versículo 5, por favor. Ve a tu Biblia, Hechos 15, 5. Es un pasaje que leímos hace 8 días, pero lo vamos a leer una vez más. Hechos 15:5 dice la palabra de Dios. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso está sucediendo en Hechos capítulo 15, que puede ser muy probable, o lo es lo más seguro, que esté sucediendo en Gálatas capítulo 2, esos 14 años. Y Pablo está justo escribiéndole a la carta a los Gálatas, diciéndoles, esto ya pasó. O sea, esto es algo que ya resolvimos. Mis hermanos, este problema que encontramos en Gálatas no es algo nuevo. Si Pablo se está refiriendo a Hechos capítulo 15, Pablo está diciendo que esto es algo que ya habían hablado anteriormente, pero al mismo tiempo, si te das cuenta, Pablo está diciendo que este viaje que él hizo lo hace por una revelación de parte de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Él no va simplemente porque sí. Él dice que hubo una revelación de parte de Dios. Es más, en esa revelación dice que también, o mejor dicho, en ese viaje dice que también llevó a Tito. Pablo va de nueva cuenta a Jerusalén a ver a sus colaboradores. Y mira lo que dice el versículo 2, quiero que lo leas conmigo. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme de que no había corrido en vano. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que antes de comenzar a predicar el evangelio, él se reunió con los apóstoles para predicarles o contarles qué es lo que él estaba enseñando. Por eso es que dice a los que tenían alta reputación, a los apóstoles. Pablo, en una reunión privada, yo me imagino, y esto no es algo que encontramos en la Biblia, pero podemos echar a volar nuestra imaginación, que Pablo, además de saludarlos, de conocerlos, porque en la primera no los había conocido a todos, pero además de conocerlos, él comienza a decirles, miren, y esto es lo que yo predico. Yo estoy predicando la salvación solo por fe, que a través de Cristo nosotros podemos ser salvos. Ya no necesitamos de las reglas, de las normas para salvarnos, aunque la ley no ha quedado desechada. Es bueno obedecer la palabra del Señor, claro que sí. Me imagino que muchas de estas cosas Pablo estuvo diciéndole a los apóstoles. Y sabes, Pablo está diciendo, yo hice esto, o hice lo que hice para asegurarme de no correr en vano. Es decir, para asegurarme de que lo que yo estaba predicando no era un falso evangelio. No eran cosas que no estaban en la Escritura.
y para tranquilidad de todos. Parece ser que los apóstoles no corrigieron a Pablo, sino que estuvieron de acuerdo en lo que él estaba enseñando. Los apóstoles parece ser que estaban de acuerdo porque al fin de cuentas, el mismo Pablo, de hecho dice en Efesios, ¿cierto? Efesios capítulo 2, que los apóstoles son el fundamento junto con los profetas de la iglesia. Es más, imagina esto, si los apóstoles hubieran estado en desacuerdo con Pablo, ¿qué caos habría sido? Pablo sí hubiera estado predicando en vano. El evangelio que Pablo hubiera estado enseñando no hubiera sido el correcto. Pero Pablo se acerca primero a los apóstoles reconociendo su autoridad, reconociendo el ministerio que Jesús les había enseñado. Para Pablo era importante, claro que sí. De hecho, estoy enfatizando esto porque ahorita vamos a ver lo que dicen los siguientes versículos. Pero para el apóstol Pablo era muy importante lo que los apóstoles dijeran de su mensaje. Porque como lo acabo de decir en Efesios 2, para el apóstol Pablo, los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Es decir, Pablo sabía que él no podía ser un llanero solitario. Él sabía la importancia, mis hermanos, de la unidad dentro del evangelio y por esa razón fue a verlos. Porque hubiéramos pensado, ¿qué hubiera pasado si Pablo no iba? Y a lo mejor él siguiera predicando y él al final hubiera dicho, bueno, el mensaje que yo traigo, yo sé que viene de Jesucristo porque se me apareció. Pero no, el apóstol Pablo aún así va con los apóstoles y les dice lo que él enseñaba, les muestra, da testimonio. El apóstol Pablo reconoce la autoridad apostólica de estos hombres y por esa razón se reúne en privado para dar cuentas de lo que venía enseñando. Mis hermanos, no sé si conozcas a personas que creen que como han sido llamados por Dios, no necesitan dar cuentas de nadie, a nadie. No necesitan de una iglesia, no necesitan tener un pastor, no necesitan tener un cuerpo que ore por ellos, porque como ellos son ministros de Dios, entonces se creen la gran cosa y creen que tienen la autoridad máxima como para no ser animados, corregidos o amonestados por alguien. ¿Cuántos pastores no andan así en las iglesias de llaneros solitarios? Pero cuán importante, mis hermanos, es que podamos entender esto. Toda persona necesita una iglesia. Toda persona necesita ser pastoreada. No importa el cargo que tengas, mis hermanos. Yo sé que esto lo hemos dicho varias veces, pero tanto Julio como yo, además de ser pastores o antes de ser pastores, somos ovejas. Somos ovejas que necesitamos ser alimentados junto con ustedes. Somos ovejas que necesitamos también ser corregidos, animados, consolados. Somos ovejas que nos podemos equivocar y nos hemos equivocado. Y para eso necesitamos una iglesia. Esta idea del pastor encima de las demás personas, mis hermanos, es una mentira. Y es algo que no encontramos en las Escrituras. Claro, hay una autoridad que el Señor ha puesto. Pero tal como lo encontramos en las Escrituras, esta autoridad no es para mandar. Esta autoridad es para servir. Hace no mucho tiempo escuchamos seguramente el caso de un pastor de Estados Unidos muy reconocido, no sé si lo escuchaste, con muchos libros escritos, reconocido internacionalmente, con fama a nivel mundial por su ministerio, admirado por muchísimas personas, incluyéndome. Pero no sé si has o conoces noticias cristianas, pero este hombre fue descubierto en adulterio con una joven muchísimos años menor que él. Muchísimos años, más de 30 años menor que él. Y en declaraciones que la iglesia y el propio pastor o expastor mismo hicieron, puede dar uno cuenta de que este hombre no rendía cuentas a nadie. Es más, se decía incluso en las noticias que este hombre ni siquiera era miembro de su propia iglesia. Él hace no mucho tiempo salió a pedir, ¿me escuchan? Siento que se fue, ¿sí? Okay. Hace no mucho tiempo salió a pedir una disculpa pública, a pedir un comunicado. Y él decía, sí, ahí está. Y él hace no muchos días decía que él había descuidado varias cosas como la oración, la lectura y de hecho ver a la iglesia como un cuerpo de hermanos.
De allí la importancia, mis hermanos, de la rendición de cuentas, de tener a otras personas a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y el apóstol Pablo conocía eso. Él no podía andar solo. De hecho, nosotros vemos que él tenía un cuerpo que le ayudaba. Pero antes de eso, él tenía una iglesia que lo enviaba. Y esto, mis hermanos, es algo en lo que nosotros podemos y debemos poner atención. El apóstol Pablo sí es enviado por revelación, por una revelación de Dios, pero al mismo tiempo el apóstol Pablo es obediente a esa revelación. Ve conmigo a la segunda idea, por favor. Esta segunda idea yo le he titulado el evangelio que no cede. Versículos 3 al 5, y aquí es en donde nos vamos a detener la mayor parte del tiempo. El evangelio que no cede. Versículo 3, pero ni aun Tito, dice Pablo, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse aunque era griego. Miren cómo lo que Pablo está tratando de corregir en Galacia y aún lo que está tratando de corregir en Hechos capítulo 15 queda de hecho demostrado con las palabras del apóstol Pablo. Porque lo que aquí vemos es que los apóstoles y los ancianos, mis hermanos, de Jerusalén, aquellos que habían escuchado a Pablo, no obligaron a Tito a circuncidarse, a pesar de que era griego. Ellos no le piden a Pablo que circuncida a Tito. ¿Te das cuenta de eso? O sea, Pablo está en esta reunión, Tito está también seguramente por ahí cerca, y lo que los apóstoles hacen no es decirle, no, sí necesita circuncidarse, no. Ahora los apóstoles parece ser que entienden, quieren dejar en claro que no es necesaria la circuncisión. Sí. Ahora, yo sé que seguramente algunos de ustedes saben esto, pero aún así me gustaría explicarlo por aquellos que tal vez tengan poco tiempo en el cristianismo. ¿Qué es la circuncisión? ¿Por qué es tan importante o era tan importante para los judíos? Déjame tomar unos minutos para hablarte de esto. La circuncisión, bíblicamente, y de hecho hoy en día, es la extirpación quirúrgica del prepucio del miembro del hombre. Y la palabra circuncidar, mis hermanos, literalmente significa cortar alrededor. Eso es lo que significa la palabra. Ahora, déjame contarte algo. La circuncisión fue instituida por Dios para que todas las descendencias de Abraham llevaran esta marca como una señal del pacto que el Señor había hecho con él. Ve conmigo a Génesis capítulo 17, por favor. Génesis 17. Génesis capítulo 17, del versículo 10 al versículo 14. Mira lo que dice la palabra del Señor. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, para que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. Versículo 12. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Versículo 14. Pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. La próxima vez que recuerdes o que se te venga a la mente el tema de la circuncisión, piensa en Génesis 17. Dios había establecido este pacto, mis hermanos, con Abraham, una señal física de que todo aquel que estuviera circuncidado, evidentemente hombre, sería parte del pueblo de Dios, aunque esto también incluía a las mujeres que evidentemente no se circuncidaban, pero que formaban parte del pueblo de Dios, como parte de la familia de un patriarcado. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, observa conmigo cómo el mismo pasaje de Génesis dice que todo hombre que no sea circuncidado sería cortado del pueblo, es decir, no sería considerado parte de la familia. Aunque en algunas traducciones también de esta palabra en Génesis, cortado tiene un sinónimo de morir. Aquel que no sea circuncidado debe morir.
Aunque pareciera que aquí esta traducción tiene que ver más con no debe ser parte del pueblo de Dios. Por esa razón, Génesis capítulo 17 nos muestra que ahí mismo, en ese momento, Abraham a sus 99 años se circuncidó junto con su hijo Ismael y con todos los hombres de su tribu. Porque este pacto, mis hermanos, quedó establecido por Dios como una señal del Antiguo Testamento, de tal manera que quiero que veas conmigo lo que Éxodo capítulo 4, versículo 24 al 26 nos dice. Todos conocemos al buen Moisés, ¿cierto? Un hombre que Dios se le apareció en la zarza y que iba camino a Egipto para obedecer el mandato de Dios, como que a regañadientes, para los que han leído la historia de la zarza, ¿no? Poniendo muchos pretextos, pero al final fue. Pero mira lo que sucede en Éxodo capítulo 4, cuando Moisés está yendo hacia Egipto. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. ¿Por qué? El mismo pasaje nos lo dice. Pero Séfora tomó un pedernal, es decir, un pedazo de piedra, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo: ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Mis hermanos, Dios iba a matar a Moisés porque Moisés estaba desobedeciendo el mandamiento que Dios había establecido en Génesis 17 de circuncidar a todo varón. Moisés se había salido de Egipto y estaba en tierras extranjeras y seguramente se le olvidó o algo pasó, pero no circuncidó a su hijo. Y Dios, a pesar de que lo había encomendado para liberar a su pueblo, Él había establecido este pacto y por esa razón lo iba a matar. ¿Y qué fue lo que hizo Séfora? Juntó una piedra, pobre del hijo, pero juntó una piedra y cortó el prepucio de su hijo en ese momento. Mis hermanos, es por eso que nosotros debemos entender que los judíos y aún los judaizantes en Gálatas estaban enseñando la circuncisión, porque era algo importante para los judíos. Jesús estaba circuncidado, Pablo estaba circuncidado, los apóstoles estaban circuncidados, como buenos judíos obedientes de la ley. Pero quiero que prestes atención a esto. Estoy tomando un buen tiempo sobre la circuncisión porque hay algo importante que quiero que tú y yo podamos entender. Dios no ha cambiado su plan o el plan que tenía en el Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento. Como si Dios se hubiera equivocado con Abraham y ahora estuviera tratando de corregir eso. No, mis hermanos, la circuncisión que estaba en el Antiguo Testamento como señal del pacto, ¿sabías tú que sigue estando presente hoy en día? Y antes de que los hombres se espanten, déjame explicar lo que acabo de decir. Todo hombre y toda mujer que quiera ser parte del pueblo de Dios debe estar circuncidado. La circuncisión como señal del pacto no ha caducado. ¿Por qué podemos afirmar esto? Porque aún desde el Antiguo Testamento, mis hermanos, Dios venía anunciando una circuncisión a su pueblo mucho más allá que la física, una marca que ellos debían de tener para que ellos pudieran ser parte del pueblo de Dios. Quiero darte 3 ejemplos solamente. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Deuteronomio, Antiguo Testamento. Circunciden pues su corazón y no sean más tercos, dice el Señor. Circunciden su corazón. Y mira lo que dice ahora el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión que es externa en la carne. Pues es judío el que lo es que interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Y mira ahora lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 11. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Qué hermoso, mis hermanos, el ver cómo el Señor no se había equivocado. Estos pasajes nos muestran cómo ahora en Cristo ya no es necesaria una circuncisión física, pero sí una circuncisión en el corazón.
Y te digo algo, esta circuncisión, de acuerdo a Efesios capítulo 1, es la que hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestros corazones y nos sella con Él. Esta circuncisión es la que podemos ver en las Escrituras. Que dicho sea de paso, aquí me gustaría hablar brevemente que la idea de nuestros hermanos presbiterianos de decir que la señal del pacto ahora es el bautismo, como lo era antes la circuncisión, parece perder un poco de peso, viendo que el Señor no ha cesado en cuanto a la circuncisión, pero ahora del corazón, tanto en hombres como mujeres. Pero enfoquémonos en nuestra idea principal. El Señor transforma corazones, el Señor circuncida corazones. Deja una marca. Pero los judaizantes, mis hermanos, estaban insistiendo, estaban de necios, que no, que debían de ser una marca física, una marca que de algún modo se notara para ser parte del pueblo de Dios. Y esto es lo que Pablo dice en el versículo 4, léelo conmigo, por favor, 4 y 5. Lo que Pablo está diciendo, o lo que acaba de decir, tiene una razón, y está en el versículo 4. Y esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Había falsos hermanos dentro de las iglesias de Galacia, familia. Y sabes, quiero que nos regresemos un poquito. En Gálatas capítulo 1, podemos ver que a pesar del error doctrinal en el que están cayendo los del pueblo o de la región de Galacia, Pablo les sigue llamando hermanos. Eso vimos hace 8 días. ¿Recuerdas? Vimos eso hace 8 días. Pablo sigue considerando como hermanos en la fe a aquellos que por ignorancia se estaban desviando de la verdad de Dios. A pesar de que ellos estaban creyendo o estaban tal vez comenzando a practicar ellos mismos la circuncisión. Pero a diferencia de los hermanos de Galacia, en Gálatas capítulo 2, Pablo ya no les llama hermanos a los judaizantes. Les llama falsos hermanos. Porque parecía que estas personas estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Estos hombres se estaban infiltrando, dice Pablo, para espiar la libertad de la iglesia, para espiar lo que los cristianos estaban haciendo en el nombre de Jesús. Pero al mismo tiempo, dice Pablo, no solamente para espiar, sino también para tratar de esclavizarnos en la falsedad. Mis hermanos, podemos ver cómo este grupo de hermanos estaban haciendo varias cosas en contra de las Escrituras. Estaban tomando en poco el sacrificio de Cristo al considerar que verdaderamente para ser salvos necesitaban hacer cosas. Estaban queriendo volver a lo que antes se había enseñado, cuando en realidad todo eso, de hecho Pablo lo dice en Colosenses, es sombra. Era una sombra de lo que Cristo vendría a ser. Pero en tercer lugar, también ellos estaban buscando poner carga en los gentiles que ni siquiera ellos podían. En el libro de Hechos vemos cómo en varias ocasiones se acusa de esto. ¿Por qué están queriendo poner una carga que ustedes no pueden soportar? Y el apóstol Pablo dice, nosotros no nos doblegamos a esas mentiras, ni por un momento a esas falsas enseñanzas. Nosotros no cedimos a la mentira. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, Pablo conocía la verdad. Y él no se dejó seducir por la mentira. Ellos no podían cambiar la verdad que Cristo les había enseñado para agradar a los hombres. Y esto sin duda nos deja una enseñanza, creo yo, bastante importante para nosotros en estos versículos. Tú y yo, como creyentes, no podemos cambiar la verdad del Evangelio para agradar a otros, para quedar bien con otros o por temor a otros. Tal como Hechos lo enseña en 2 ocasiones, nuestra responsabilidad principal es con Dios. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero quiero que tú y yo seamos conscientes de algo. Los falsos maestros dentro de las iglesias siempre han existido. Los falsos creyentes, mis hermanos, siguen existiendo hasta el día de hoy dentro de las iglesias. Lo vemos incluso dentro del círculo pequeño de Jesús.
dentro de los 12. Y Pablo ahora está acusando a este grupo de falsos creyentes que estaban dentro de la iglesia. Porque no, parece ser que no solamente estos hombres fueron a tocar a la casa en donde estaban enseñando, dieron el mensaje y se fueron. No, parece ser que estos hombres estaban dentro de este lugar. Personas que parecen cristianos, vienen a la iglesia, cantan, ofrendan, pero tienen ideas equivocadas sobre el evangelio. Pero no solamente tienen ideas equivocadas, sino que creen que esa idea es una verdad. Y ojo con esto, quiero hacer una aclaración aquí. No estoy hablando de hermanos que tengan dudas respecto a su fe o que no saben muchas cosas de las escrituras. No estoy hablando de eso. Tampoco estoy hablando de hermanos que no estén de acuerdo con lo que se hace dentro de una iglesia local de manera específica. Porque por otro lado también este es uno de los pasajes que muchos pastores podríamos utilizar, y pastores que no están haciendo bien su trabajo, que podríamos utilizar cuando somos confrontados por personas dentro de la iglesia y usar para decir, no, se me hace que tú eres falso cristiano y por lo tanto no tienes que estar aquí. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de personas necias, tercas, orgullosas doctrinalmente, que no ven a la iglesia como un lugar para crecer y aprender como los demás, sino ven a la iglesia como un lugar en donde puedan crecer en prestigio, en donde puedan corregir el error dentro de las iglesias sin ellos querer aprender. Personas que se creen el Mesías de hoy en día, de los salvadores que las iglesias necesitan para ser la iglesia de Cristo. Hay errores dentro de las iglesias, por supuesto. Sin duda hay cosas que necesitan cambiarse, mejorar. Y estoy hablando de doxa. Sin duda hay cosas en las que necesitamos trabajar con más fervor. Muchas cosas. Yo, por ejemplo, necesito capacitarme más, seguir aprendiendo en la palabra, sin duda. Podemos y debemos mejorar para Dios. Y también considero que por la gracia de Dios hemos crecido en otras cosas. Nosotros como iglesia deberíamos de creer en el lema de las iglesias reformadas, un lema que está escrito en latín, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, que quiere decir la iglesia reformada siempre reformándose. Es decir, una iglesia no va a llegar a un punto donde va a decir, ya, la hicimos, estamos bien. No, necesitamos cambiar cosas, necesitamos mejorar cosas. Tú y yo necesitamos crecer en el Señor. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, tristemente hemos sido testigos nosotros de personas que han llegado a la iglesia con actitudes que no exaltan al Señor, con un corazón arrogante, queriendo enseñar sin la disposición de aprender. Personas que creen saber mucho y seguramente sí, pero que al mismo tiempo esa sabiduría no la usan para bendecir a los demás. Sabes, hace ya varios años, junto con el pastor Diego, nosotros tuvimos una reunión hace ya varios años con una persona que llevaba un tiempo en la iglesia, y normalmente este tipo de reuniones nosotros nos tomamos 1 hora y en esa nos tomamos 3 horas. Imagínate cómo estuvo la cosa. Ahora, lo complicado de esa reunión es que literalmente, no estoy exagerando, literalmente durante las primeras 2 horas de esa reunión que tuvimos con la persona, esta persona sacó una lista de todo lo que hacíamos mal en Doxa. Durante 2 horas. Y después de escucharlo las primeras 2 horas, tanto el pastor Diego y yo le dijimos a esa persona, oye, tenemos una duda, si ves tantas cosas mal en Doxa, ¿qué haces aquí? O sea, en el buen sentido, o sea, si yo fuera una persona que tuviera una lista de 2 horas, yo no estaría en una iglesia así. No es que lo estuviéramos corriendo, sino que lo estábamos llevando a reflexionar el por qué está aquí. ¿Qué caso tenía seguir aquí? ¿Sabes cuál fue su respuesta? Yo creo que puedo ayudar en la enseñanza con lo que el Señor me ha dado. Ahora, nuestra segunda pregunta después de eso es, oye, pero si ya llevas un tiempo aquí, ¿por qué no sirves en nada? O sea, ¿por qué no nos ayudas a barrer, a acomodar sillas, nos ayudas en cosas físicas? Porque eso también nos va a bendecir. Dios sabe que no miento, mis hermanos. Pero su respuesta fue, lavar un baño o poner una silla, cualquiera lo hace. Ahora, ¿qué nos enseña eso de un corazón? Puede haber personas dentro de las iglesias, mis hermanos, que tengan una capacidad realmente asombrosa para enseñar. Pero si esas personas vienen solamente con una mentalidad de que los demás no saben y yo sí, eso puede ser un peligro a largo plazo para la iglesia.
Y el apóstol Pablo, mis hermanos, advierte de esto en Hechos capítulo 20. Mira lo que dice Hechos capítulo 20, 29. Sé que después de mi partida, dice Pablo, vendrán lobos feroces. Ahora, lo asombroso es lo que dice Pablo aquí, de entre ustedes. Pablo le está hablando a un grupo de pastores, mis hermanos. Y Pablo está diciendo, yo sé que van a venir lobos feroces de entre ustedes, que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes, vuelve a decir, de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Tú y yo tenemos que estar alertas. Pablo mismo afirma que estos falsos hermanos estaban dentro de la iglesia. Esto fue algo que ocurrió dentro de la iglesia primitiva. Es algo que puede ocurrir, por supuesto, hoy en día. Y nuestro trabajo como creyentes, mis hermanos, es no ser engañados, pero para no ser engañados debemos conocer la verdad. Y no solo debemos conocer la verdad, sino vivir la verdad. Como creyentes, no debemos ceder ante la mentira o al engaño. No importa la presión social, no importa incluso si la amistad de una persona está en juego. Mis hermanos, si el nombre de Cristo está involucrado, si la honra de nuestro Señor Jesucristo está de por medio, nada ni nadie importa más que nuestro Señor. Tú y yo como creyentes siempre debemos escoger la verdad del Evangelio por encima de cualquier otra cosa, incluido tú mismo, incluidos tus pensamientos. El Evangelio une a los creyentes, pero enfrenta oposición a falsos cristianos que buscan distorsionar la verdad. Y esto es lo que Pablo está advirtiendo, mis hermanos, a la iglesia. Que esto que está sucediendo es a causa de falsos cristianos. Así que vamos a nuestro tercer punto. Y quiero que pienses en estas ideas que hemos visto. Primero, vemos que el Evangelio es confirmado por Dios. Dios es quien envía al apóstol Pablo, pero al mismo tiempo el mensaje del Evangelio de Pablo y de los apóstoles no es distinto, es el mismo, pero al mismo tiempo en el segundo punto del Evangelio no cede. Como creyentes, nosotros vamos a encontrarnos día a día con pensamientos distintos a la palabra de Dios, aún dentro de la iglesia. Y debemos de tener cuidado con eso. Y número 3. Versículos 6 al 10, el Evangelio que une. Este es mi tercer y mi último punto, el Evangelio que une. Observa conmigo que mientras que el Evangelio verdadero a unos los separaba, es decir, falsos creyentes con verdaderos creyentes. Por otro lado, estamos a punto de ver cómo el verdadero Evangelio une, trae unidad en el cuerpo de Cristo. Versículo 6, y de aquellos que tenían reputación de hacer algo, lo que eran nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino que al contrario, vieron que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Este pasaje que estamos leyendo, o que el apóstol Pablo está citando, menciona algo interesante, pero también algo que puede ser malinterpretado en una primera lectura, porque pareciera que, por un lado, Pablo está despreciando a los apóstoles, diciendo, si lo entendiéramos de este modo, no me importa que ellos sean apóstoles, eso a mí me da igual, porque la Biblia textualmente está diciendo lo que era nada me importa. Podría entenderse de este modo. Pero si recuerdas en los primeros versículos, en los versículos anteriores, mis hermanos, a Pablo sí le importa lo que los apóstoles tengan que decir sobre su mensaje. Y por esa razón se reúne en privado. ¿Te das cuenta? Él se reúne en privado. ¿Para qué? Dice, para que no esté corriendo en vano. O sea, él quiere asegurarse de que lo que está enseñando es la verdad. ¿Y cómo puede asegurarse él de eso? A través de lo que los otros apóstoles digan. Entonces, el apóstol Pablo no está diciendo, a mí no me importa lo que ellos piensen. De hecho, me gusta mucho la traducción de la NTV, y mira lo que dice Gálatas, el mismo versículo 2:6. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Considero yo que es la misma idea con otras palabras.
Pablo no dice que no le importa lo que Pedro y los demás dijeran sobre su mensaje, sino que él una vez más afirma que su apostolado no está por debajo del de ellos. Recuerda que lo que estos judaizantes estaban diciendo era desacreditar a Pablo. Lo que estos judaizantes estaban diciendo era que el mensaje de Pablo posiblemente o seguramente no era el verdadero mensaje. Pero él está diciendo aquí en estos versículos que no hay diferencia entre los apóstoles y él. Pero a él sí le importa obviamente lo que los apóstoles tengan que decir. Es importante que podamos ver también cómo el apóstol Pablo está diciendo que Dios no ve a unos más importante que a otros, no por ser judíos o gentiles. Si lo pasamos al día de hoy, no por ser doctores u obreros, por ser profesionistas o amas de casa, no. A todos Dios nos ve como hijos, hijos lavados por su sangre. Así que Pablo no ve diferencia aún entre ellos, entre los apóstoles y él. Aquellos que eran más populares, dice, más famosos, dice otra traducción, porque en realidad los apóstoles lo eran ya muy conocidos. Y creo que esto también es algo que nos puede ayudar a nosotros. ¿Sabes? Algo que el apóstol Pablo está diciendo es algo que debemos entender en el día de hoy. A veces tenemos un problema como cristianos de un sentido de orgullo, de superioridad por lo que somos y lo que tenemos. Y esto creo que es un problema aún dentro de las iglesias. Si tenemos una buena casa, un buen carro, una buena profesión, si somos alguien importante, muchas veces ese sentido en nuestros corazones nos hace ser orgullosos y creernos más que los demás, aún dentro de la iglesia. Y eso es un error, mis hermanos, que nosotros debemos corregir, porque tú no eres más que nadie, pero tampoco eres menos que nadie. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Jesús. Déjame contarte algo bastante rápido. Esto es algo que específicamente los pastores o los líderes lidiamos mucho con el tema de la comparación. Lidiamos con sentirnos superiores o inferiores a algunas personas. Hace tiempo, por un tiempo, yo lidié con esto, yo luché con esto, con sentirme inferior a otros pastores, ver habilidades que ellos tenían y que yo no tenía. Tal vez por el número de personas que tenían dentro de la iglesia y creer que el éxito de la iglesia me daba el valor delante del Señor. Y te digo algo, esto dentro de los pastores es algo bastante común. En reuniones con pastores, si alguien ha estado aquí en reuniones con pastores, muchas veces después de preguntarte el nombre, la siguiente pregunta es, ¿cuántas personas hay en tu iglesia? ¿Por qué? Porque si hay 20 me vas a tratar como menos, porque si hay 1000 me vas a tratar como más. No debería, mis hermanos, de suceder. Pablo está diciendo aquí de manera clara, no hay diferencias para Dios. Aquellos que son conocidos como populares o aquel que está empezando, no hay diferencias. ¿Por qué? Porque el evangelio nos une. Porque el evangelio nos hace uno. Porque el evangelio nos da el mismo valor de aquella persona que tenga 40 años en el cristianismo y sea un teólogo en las escrituras, de aquella persona que se convirtió el día de ayer y no sabe ni siquiera encontrar dónde está Génesis. Para Dios tenemos el mismo valor. Amén. Así que recordemos esto siempre, mis hermanos. Tú, yo, un pastor, un misionero, ya sea famoso de renombre, no vale más que otro. Nadie, mis hermanos, vale más por tener un título o capacidades diferentes. Y yo considero que parte también de la enseñanza de este grupo de judaizantes, mis hermanos, era precisamente dependiendo de tu obediencia a Dios. Era la forma en cómo Dios te amaba más o te amaba menos. Incluso, mis hermanos, yo he estado dentro de iglesias cristianas que muchas veces enseña eso. Si tú eres obediente, Dios te ama más. Si tú eres desobediente, Dios te ama menos. He estado en iglesias en donde hay personas que se atribuyen el título de hijo favorito de Dios, la princesa de Dios, ¿Qué es eso, mis hermanos? Pablo está diciendo, somos uno, no hay diferencia, no hay favoritos. Mira lo que dice el versículo 7 y 8, sino al contrario.
Vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a las de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. No hay diferencia. Pedro estaba enfocado en un grupo de personas y estaba bien. Y Pablo estaba enfocado en otro grupo de personas y estaba bien. Los apóstoles no encontraron nada malo en el mensaje de Pablo, al contrario, ellos vieron que así como a Pedro Dios lo había encomendado, también a Pablo el Señor lo había enviado a los gentiles. Mira cómo Pablo mismo lo dice. Dios está usando a Pedro, al igual que me está usando a mí. A él con los de la circuncisión, a los judíos, nativos o helenistas, y a mí, a los gentiles. Y seguramente recordarás cuando vimos Hechos, esto no significa que Pablo no le predicaba a los judíos. No, él lo hacía. De hecho, su estrategia misionera era llegar a las sinagogas. Pero su enfoque principal cambió. Y ahora su enfoque era hacia los gentiles. Aún Pablo mismo dice que Jacobo, Pedro y Juan, quienes son considerados columnas de la iglesia, le estrecharon la mano en señal de compañerismo y hermandad. Mira lo que dice el versículo 9. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Eso es algo hermoso que tú y yo podemos ver en Gálatas, mis hermanos. Hay muchas iglesias allá afuera que aman al Señor y buscan servirle, como considero Doxa lo intenta hacer. Y sabes, lejos de pensar en la absurda rivalidad de ver a las iglesias precisamente como rivales, nosotros deberíamos de verlas como colaboradores, como hermanos con los cuales podamos trabajar juntos para el reino de Dios. Y déjame contarte algo para ir cerrando, porque muchas veces creo que ha sido mi culpa el que yo no he hablado de esto, porque es importante, pero esto es algo por lo que podemos dar gracias a Dios. ¿Sabes? Esto es algo que está sucediendo en la Ciudad de México hoy en día. Iglesias que se están uniendo poco a poco para ser colegas y trabajar juntos. En la iglesia en donde mi esposa y yo crecimos, en una iglesia en Puebla, el pensar en otra iglesia o visitar otra iglesia era un sinónimo de rivalidad. Era un sinónimo de te estás queriendo ir entonces para esa iglesia. Era un sinónimo de competencia. Porque nosotros sí éramos la iglesia sana, la iglesia que hacía eventos, la iglesia que evangelizaba en las calles, mientras que las demás. Y para mí, mis hermanos, cuando yo llegué hace ya varios años a la Ciudad de México, fue impactante, mis hermanos. El ver a pastores desinteresados queriendo enseñar a otros. El ver a pastores queriendo ayudar a otros más jóvenes. No solamente en cuanto a su consejo, aún económicamente. Cuando hemos visto que iglesias apoyan a otras iglesias. Esto es algo que se está dando, mis hermanos, en esta ciudad. Iglesias que se están uniendo para apoyar en orfanatos, en alimentar a personas en la calle, en plantar iglesias junto con otros pastores de distintas denominaciones, en animar a otros, en capacitar a otros. Eso es precisamente lo que hace la Alianza de la Ciudad de México. Un grupo de más de 30 pastores buscando servir a otros, buscando ayudar a otras iglesias, animando juntos, compartiendo tiempo juntos para la gloria de Dios. Muchas de estas cosas ustedes no lo saben, pero se están creando, se están dando. Hay pastores que están capacitando a otros gratuitamente. Habemos iglesias que estamos dando a otros pastores o a otras iglesias. Y pienso mucho en lo que Pablo y Pedro estaban pensando o haciendo en ese tiempo. ¿Te imaginas que Pedro hubiera estado con la actitud de, pero vas a predicar en Jerusalén o vas a predicar fuera? Porque si predicas fuera, entonces no te damos la diestra de compañerismo. No. Ellos no estaban pensando en sus pequeños reinos, ellos estaban pensando en el reino de Dios. Hoy en día, mis hermanos, tenemos iglesias cercanas o conocemos iglesias que tienen un enfoque misional en enviar obreros, mientras que nosotros como Doxa tenemos un enfoque más de plantación de iglesias. Yo preguntaría incluso cuál de las dos está mal.
Yo digo que ninguna. Cada una tiene un enfoque distinto y es una forma en cómo Dios las está utilizando. Creo que ambas tienen capacidades, tienen dones para la gloria del Señor. Y esto es lo que podemos ver en Gálatas capítulo 2, mis hermanos, que mientras que el Evangelio une a los verdaderos creyentes, por otro lado, a los falsos creyentes, es una oposición y ellos buscan oponerse a esta verdad. Así que déjame terminar con esto, por favor, con estas 4 ideas. Tú y yo debemos buscar la unidad en medio de las diferencias, no importando si la persona con la que convives no es... Fíjense, hay algo que a mí me alegra mucho y a veces de algún modo me da risa, porque algunas personas de ustedes me han dicho, pastor, puedo ir a... Y no digo que me da risa porque está mal, simplemente creo que proviene de un contexto, pero algunos de ustedes me han dicho, pastor, ¿puedo ir a un grupo de estudio con otras personas de otro lugar? Y es ¿por qué me pides permiso? Vas a ir a aprender la Biblia, no tienes que pedir permiso. ¿Me explico? O sea, no es algo malo lo que estás haciendo, pero entiendo que el contexto es, si mi pastor no me da permiso, entonces no puedo ir. Entonces, procuremos buscar la unidad, mis hermanos, aún con otras iglesias, aún con otros hermanos, que piensen distinto a nosotros, reconociendo que a pesar de ser distintos en algunas cosas, tenemos en común lo más importante, que es Cristo, que es su evangelio. En segundo lugar, quiero animarte a que tú y yo debemos de tener un cuidado por los falsos maestros, pero al mismo tiempo cuidándonos de nosotros mismos. Pablo lo dice claramente, aquel que crea estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Mire que no caiga. Tengamos cuidado. Reconozcamos que a pesar de ser distintos en algunas cosas, tenemos, mis hermanos, de nueva cuenta, lo más importante que es el evangelio. Debemos estar alertas de no ceder ante las falsas enseñanzas de este mundo. No debemos comprometer la verdad en Cristo. En tercer lugar, mis hermanos, debemos aprender a trabajar en equipo con otros creyentes que busquen que el reino crezca. Hay grupos o redes como la Alianza, como Acts 29, City to City, hermanos que apoyan de una o de cierta manera. Por ejemplo, y aquí lo voy a hacer público y claro, no sé cuántos de ustedes sabían que nuestro hermano Héctor y nuestra hermana Minerva van a reuniones de AA a predicar el evangelio, junto con Irving también. Qué hermoso sería que 2 o 3 personas más se agregaran a su grupo. Oye, yo quiero hacer esto que estás haciendo, me llama la atención. No sé cuántos de ustedes sepan que Minerva y Gustavo han ido a otra iglesia a repartir comida, a dar de su dinero para que otros puedan comer. Qué hermoso sería que más personas dijeran, yo me quiero unir. Tal vez no es empezar algo nuevo, sino unirme a algo que ya está. Amén. El evangelio une a los creyentes, pero enfrenta oposición de falsos cristianos que buscan distorsionar la verdad de la gracia. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a crecer y a vivir el evangelio que Pablo predicaba. Ponte de pie, por favor.